Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en temporada de libros, María Ángeles Pérez López, Incendio Mineral. Yo siento que como poeta soy extranjera en mi propio idioma. ¿Qué significa el nombre que tenemos? Ese nombre, lo que nos distingue de, también es siempre una convención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y te invito a la conversación que tendré con la poeta española María Ángeles Pérez López, quien estará con nosotros para conversar sobre Incendio Mineral, su libro publicado por editorial Vaso Roto. Incendio Mineral es una colección de poemas en los que la autora reconoce el espíritu filosófico de su escritura. María Ángeles profundiza en la conciencia individual, en su identidad y al hacerlo, enriquece su reflexión hasta dotarla de un sentido colectivo, universal. Incendio Mineral hace arder las palabras mientras la autora registra el daño que el fuego causa en ellas. Reflexiona sobre el sentido de la poesía misma y reflexiona sobre la naturaleza del conocimiento, la realidad y la trascendencia vital en nuestra existencia. En este libro la poesía fluye acuática, se funde con los minerales que nos construyen. No hay verso que la contenga, avanza libre en la prosa que todo lo contiene. La descripción es apenas un paso que da pie a las preguntas, a una indagación que no hace sino tocar lo invisible y provocar al pensamiento de quienes leemos. La búsqueda es el corazón de la palabra poética de María Ángeles. Ahí donde el tiempo nos atraviesa con la verdad y la trascendencia. Marlango interpreta Dame la razón. Dame razones para olvidarlas. Mueve mi falda, dame un porqué. Dame un regalo envenenado. Dame tormentas, déjame arder. Dame puertas abiertas, camas deshechas, pasos perdidos, silencio en la piel. Dame puertas
razón. Dame la razón. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias. La poeta, editora e investigadora María Ángeles Pérez López nació en Valladolid, España, en 1967. Su actividad poética inicia desde 1997 y la ha llevado a la primera línea de la poesía española contemporánea. Ha sido profesora visitante en la Universidad James Madison y en la Universidad de Washington. Su tesis doctoral la realizó en 1996 sobre narrativa y modernidad en Vicente Huidobro, por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Salamanca. María Ángeles es autora de varios libros premiados y traducidos a otras lenguas, entre ellos La sola materia y Carnalidad del frío. Sus obras han sido antologadas y editadas en Caracas, Ciudad de México, Quito, Nueva York, Monterrey, Bogotá y Lima. También de modo bilingüe en Italia y Portugal. Desde 2016 forma parte de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Es miembro de la Academia Juglares de Fontiveros e hija adoptiva del pueblo natal de San Juan de la Cruz. María Ángeles Pérez López forma parte del mapa de escritoras de Castilla y León de la Asociación El Legado de las Mujeres. Ha formado parte del jurado de varios premios literarios como el Premio Cervantes y el Premio Reina Sofía. En 2021 publica Incendio Mineral, por el que en 2022 recibió el Premio de la Crítica de Poesía Castellana. Y es precisamente sobre este poemario que conversaremos con ella en esta ocasión. María Ángeles, bienvenida a Temporada de Libros. Qué gusto tenerte por vez primera con nosotros. ¿Cómo estás? Feliz y con toda la energía del mundo para soñar regresar, porque celebrar el libro de esta forma y todo lo que el libro nos vincula es un verdadero sueño. Enhorabuena a Guadalajara, a México, a todo lo que ustedes hacen. Estamos aquí juntas para conversar de este Incendio Mineral, esta publicación tuya en el maravilloso sello Vaso Roto, que es especialista justamente en la poesía. Y bueno, para nosotros se convierte en un signo de calidad de los firmantes cuando alguien es publicado por Vaso Roto. Ya sabemos que hay algo allí interesante, y así fue con Incendio Mineral. Empecemos con este interés tuyo por recuperar estos poemas, estas prosas poéticas, el sentido que tiene para ti sacarlas para compartirlas con nosotros. Fue un libro sorprendente también para mí. Era la primera vez que escribía poema en prosa. El poema en prosa que tiene esta tradición enorme. Ahí está Octavio Paz, por ejemplo, inmenso. Están tantos otros poetas de la lengua, inmensos poetas, mujeres inmensas. Blanca Varela, por ejemplo, con el poema en prosa. Fue mi primer libro de poemas en prosa. Es un libro complicado de pensar, de pensarse a sí mismo, porque de pronto me pareció que era importante apellidarme López, que López tenía que ver con Lope, que yo era hija de Lope, que era hijo de lobo.
o Pérez, hijo de Pedro, hijo de piedra, y que Vaso Roto, que es un sello que admiro profundamente y que había publicado un libro mío anterior, se lanzara a la publicación de este libro, fue una gran alegría. Es un sello efectivamente de calidad, que cuida el libro desde el primer al último detalle. También que luego el libro tuviera el Premio Nacional de la Crítica en España con esta propuesta que me pareció que a pocos lectores iba a llegar, pues devuelve esa alegría multiplicada. Ya diste el pie para iniciar, para arrancar esta charla, y tiene que ver con la genealogía. Yo también soy López, yo también soy hija de Lobo, de Lope. Platícanos un poco la importancia. Es una necesidad de la poesía también, hacernos voltear hacia las raíces, buscarnos no solo en el interior personal, sino en el interior genealógico. Para mí es muy importante, vengo de una genealogía de mujeres que no han tenido voz y de hombres que tuvieron que trabajar muy duro. Yo soy la primera universitaria de mi familia, entonces de pronto estos apellidos humildes que pudieran imaginariamente conectarme con elementos esenciales me permitía saber que venimos siempre, cada quien, de aquello que es fundamental, y que puede ser más o menos humilde, más o menos grande, no importa. O sea, qué necesario es un lobo, qué necesario la loba que amamanta, ¿no?, a la humanidad, a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, la eterna es una loba, o las piedras sobre las que hemos fundado todo, hasta la iglesia se ha fundado sobre una piedra llamada Pedro, ¿verdad? De modo que esa genealogía me parecía prodigiosa, importante en su minúscula condición también. Pero no te quedas ahí, es decir, es un hallazgo, digamos, que en ti misma hablas, o sea, la piedra, el lobo, esto que es tan primigenio y que son personajes mitológicos, auténticos, de la cultura que me digas. Están estos elementos. ¿A qué te llevó? Es decir, de ahí, de este lobo y esta piedra, ¿hacia dónde caminó tu palabra? Me di cuenta de que en realidad eso me permitía sentirme unida no solo a un pasado personal más o menos remoto y más o menos imaginario, sino que me permitía sentirme unida a todo lo demás. Es ese aspecto prodigioso que creo que tiene la poesía. Como ahora que sabemos que los árboles envían entre ellos, por debajo de las raíces, información, nutrientes. Claro, pues así las palabras, porque las palabras que hablamos han sido habladas antes por generaciones y generaciones. ¿Qué nos están diciendo todas esas generaciones a las que podemos pertenecer o no? Pero no importa, esa lengua es común, la vida es común, es de cada quien, pero es común. Y me permitió llegar a esos lugares, a esas preguntas, más que esos lugares, esos espacios en que las preguntas sobre qué nos une a todo lo demás eran tan hermosas, tan poderosas, porque me daba cuenta de que en realidad lo hermano animal, lo hermano mineral, lo hermano vegetal, lo hermano humano nos podía atravesar, me podía atravesar, y eso resultó hermosísimo. Mi cuerpo choca contra los pronombres. Mi cuerpo choca contra los pronombres, no sé a cuál de sus exigencias obedezco. No es cierto que sean cáscaras vacías, son vísceras y plasma en la transfusión que cede cada uno de nosotros. Cuando va a amanecer y salimos desnudos a la habitación más fría del idioma, entregamos materia y ADN. La luz parece tan solo una escaramuza y los hospitales todavía no apaciguan el pavor. Pero nosotros ya avanzamos por corredores simétricos y grises con un hilo de sangre de la mano, como si Ariadna hubiese decidido no llamarse Ariadna, sino Penélope, y tejer toda la noche su condena, como si ellas dos se hubieran abrazado en la temperatura del temor y hubieran recordado que la sangre es un hilo que cose cada parte de su cuerpo. Un riñón sobre el otro en la diálisis,
las dos clavículas como dos mariposas atrapadas que el esternón clavó contra su tórax, un ovario que llama al otro en las 28 ocasiones en que la luna gira alrededor, o el agua en los pulmones del ahogado, como si las dos fueran una, solo un hilo. Incendio mineral, fragmento. Quédate con nosotros. Estamos conversando con la poeta española María Ángeles Pérez López. Temporada de libros. Temporada de libros. Temporada de libros. Temporada de libros. Para vivir el verano. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. Estamos conversando con la poeta española María Ángeles Pérez López. En este volumen, en Incendio Mineral, al escribir tú haces patente que se crea el mundo. Escribes y creas en ese momento un mundo, y también ese mundo nos crea a nosotros también. O sea, ahí está el nombre del que ya hablamos. Es como dices, Verónica, es que siempre es un viaje en los dos sentidos, me parece. Atravesamos las palabras, pero las palabras nos atraviesan. Es decir, nos conforman, pero a su vez nosotros las hacemos. No elegimos una, sino tal vez otra. Cómo nos relacionamos con las palabras es también cómo nos relacionamos con el mundo. Y eso resultaba prodigioso, una especie de ósmosis, de energía. Me parecía que tenía más que ver con una energía compartida o colectiva, donde lo vivo se preguntaba qué significa vivir. Cada quien vive como puede, como quiere, como sabe, no sé qué verbos utilizar. Pero hay una experiencia compartida, el lenguaje es una aventura compartida. Por eso nos podemos entender. Y eso es un regalo tan grande que yo quería explorar hasta dónde me llevaba. Aunque fuese hasta zonas de abismo y dolor como hay en el libro, pero también a zonas de luz y de agradecimiento profundo. Es también un libro en el que experimentas por otros caminos, por otros lados. Ya hablamos de la estructura, la prosa poética. Siendo hija de la música, o la música hija de la palabra poética, en este viaje de ida y vuelta, optar por la prosa poética también tiene otro registro rítmico, también tiene otro origen en su propia estructura, en su propia forma. Háblanos un poco de con qué te encontraste. Yo vengo de haber escrito libros en los que el endecasílabo era fuerte, era marcado, con un sentido del ritmo claro, o de haber escrito un libro de haikus, que son estas formas de 5, 7 y 5 sílabas extremadamente breves de la tradición japonesa. Y de pronto me encuentro con que empiezo a explorar caminos que me van llevando y que no caben en ninguna medida, es decir, que están pidiendo todo el tiempo salir de cualquier límite, y va apareciendo el poema en prosa como el único espacio. El poema en prosa es mucho más difícil de hacer, creo, que otras formas, que las formas estróficas, porque la respiración, la estructura se la da quien lo escribe. No hay una estructura previamente establecida, pero a la vez te permite una libertad y una profundidad en esa exploración. Yo podía ir persiguiendo el diminuto insecto en una diminuta piedra y perseguirlo, acompañarlo, que me acompañara hasta donde llegase el viaje. No había respiración marcada de antemano, solo como si hubiera necesitado entrar en mar abierto, cuando todo lo que había escrito antes se correspondía más al espacio de una piscina o una alberca, como dicen ustedes.
Es como este hilo imposible de cortar que es el del pensamiento, ¿no? Que no ocurre, que no quizá algunos monjes consigan romper y llegar a esta laguna, este blanco perfecto. El resto no podemos, no sabemos cómo, pero tampoco en la palabra escrita necesariamente sabemos transmitirlo o escribirlo. Pareciera que en esta búsqueda que tú haces, en esta exploración de la prosa poética, hay también un montón de filosofía. Tú dices, yo busco el insecto en su mínima, pero también buscas el color de los frutos y también buscas y encuentras el sentido de los sabores. Cuéntanos. Sí, en realidad es que esa búsqueda para mí parte siempre de un no saber a dónde me va a llevar el poema, a qué lugar voy a poder aproximarme. Y precisamente por ser prosa poética, la exploración podía incorporar toda clase de registros, podían entrar elementos efectivamente más conectados con la filosofía, otros con la historia, otros con una especie de mitología más o menos compartida, pero en algunos casos es mitología claramente reconocible. Están las Moiras y está esa figura doble de Rómulo y Remo y está Aracne, y hay elementos que podemos reconocer comunes, me parece, pero también hay mendigas rumanas junto a un supermercado como parte de un escenario en el que me puedo estar moviendo en mi ciudad, con zonas de pobreza en ella también. Y todo eso podía caber en el poema. El poema podía albergar cada una de esas búsquedas, las que tenían más que ver con el pensamiento propiamente dicho, pero otras que tenían más que ver con la historia, con la sociología, vamos a decirlo así, con la poesía. De pronto poemas que se preguntan por la propia poesía, poemas en diálogo con Pessoa o con Antonio Machado, con José Emilio Pacheco, porque ellos han escrito versos que yo necesitaba cuando estaba, que me acompañaron en el viaje que cada poema fue dando. Está la cabeza atrapada y seducida. Con viscosa densidad, tejemos una tela alrededor. Su peso la desequilibra contra el suelo como una manzana que Newton olvidó recoger para la cena o que dejó pudrirse en el árbol mientras la picoteaban los pájaros en el verano de Lincolnshire, o que golpeó indolente con un pie como si fuera un sol molesto en la curvatura de su caída innoble. Gravedad y liviandad en la atracción con la que los cuerpos se muerden unos a otros, se hacen caer, se envuelven en el lienzo invisible que cosió la mañana. Retícula imperfecta del amor, soy a la vez la araña y soy su mosca. Incendio mineral, fragmento. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Honey, I work so hard for my money, and I leave my babies at home, breaking my back trying to bring home a check and working my fingers to the bone. At the end of the day, it feels like a game, one I was born to lose. This institution, a dead revolution, is giving young women abuse. Pay gas, pay gas. Why don't you do the math? Pay gas, pay gas. Ripping my dollars in half. It's not that I'm asking for more than I'm owed, and I don't think I'm better than you. Saying that we live in the land of
Women do work and get treated like slaves since 1776. They gag, they gag. Why don't you do the math? They gag, they gag. Ripping my dollars in half. No matter your religion, no matter your race, no matter your orientation, no matter your creed, no matter your taste, no matter your denomination, you're all the same. Eyes of God in the eyes of some rich white man. You're more than a man to be owned like a dog. Second class citizen. They gag, they gag. Don't give me that feminism crap. They gag, they gag. Ripping my dollars in half. Vamos a un corte y regresamos a la charla con la poeta española María Ángeles Pérez López. Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos. Libérate, amiga mía, de las falsas ilusiones, porque un corazón que falla también tiene sus razones. Te fuiste sin aceptar, no importa, no pasa nada. La vida te da 3 vueltas, lo bueno está por llegar. Cansada de hacer lo que toca en vez de lo que le provoca, viviendo en una burbuja que es frágil pero que flota. Viajando hacia adentro se nota que es como un llamado a otra cosa. Liberando lo innecesario, vuelas como mariposa. Si la incertidumbre vuelve, dile que no le pregunte a todas esas personas que con su opinión confunden. Espera sin presionar, respuestas van a llegar. Adentro estuvieron siempre, confía en tu despertar. Cansada de hacer lo que toca en vez de lo que le provoca, viviendo en una burbuja que es frágil pero que flota. Viajando hacia adentro se nota que es como un llamado a otra cosa. Liberando lo innecesario, vuelas como mariposa. Si usted quiere que yo me agache, no le creo, porque
vengo con mi manada alzando el fuego. Soy como la oruga que se traga las hojitas del sendero. Pa' alzar el vuelo entre los ladrillos de este mierdero. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y del pantano saldrá la fuerza para florecer. ¿Cómo? Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y del pantano saldrá la fuerza para florecer. Cansada de hacer lo que toca en vez de lo que le provoca, viviendo en una burbuja que es frágil pero que flota. Viajando hacia adentro se nota que es como un llamado a otra cosa. Liberando lo innecesario, vuelas como mariposa. Como mariposa. Ay, como mariposa. Ay, como mariposa. Ay, como Las Áñez y la muchacha interpretan Libéralo. Estamos conversando con la poeta española María Ángeles Pérez López. La poeta no está sola nunca. Están sus lecturas y en esa medida están los otros pensamientos poéticos y la otra obra poética. Están los demás. Sí, yo diría que paradójicamente, por un lado, se escribe o mi escritura se da en la compañía de muchas otras voces que he leído que me son centrales, como si me hubiera tatuado en cada uno de los hemisferios cerebrales alguno de esos versos. Pero por otro lado, para poder escribir necesito que haya un espacio de soledad, es decir, que desaparezca hasta el yo, abrir a la escucha, y esa escucha tiene que implicar que yo misma me separo y dejo espacio para que el lenguaje me pueda decir conmigo o yo con él. No sé bien en qué modo se construyen estas frases, por eso escribo, porque no lo sé. Y luego está esta otra constante en el pensamiento poético, que es el yo poético. La pregunta de quién es la que escribe, desde dónde lo hace, y si esa que escribe es nadie. Sí, esa pregunta me acompañó muy fuertemente. El libro empieza preguntándose por los pronombres, mi cuerpo choca contra los pronombres, y termina preguntándose, ¿y si de pronto, y si eres nadie? Porque ¿qué significa el nombre que tenemos? Ese nombre, lo que nos distingue de, también es siempre una convención, es un modo de entendernos en lo real, pero si vamos a lo hondo, me parece que es tanto lo que nos comunica, tanto lo que compartimos, que hay que detenerse en cada palabra. Yo siento que como poeta soy extranjera en mi propio idioma, no en idiomas ajenos, que eso por supuesto, pero soy extranjera en mi propio idioma. Es decir, una palabra me hace preguntarme, si digo nosotros, ¿a qué me estoy refiriendo? Nosotros en la FIL de Guadalajara, nosotros lectores, nosotros... ¿Qué es? ¿Humanidad? ¿Cuántas capas estamos añadiendo o restando en cada palabra que usamos? ¿Y qué significará decir yo? Esa pregunta fue fuerte para este libro. Lo es para cuando escribo, siempre lo es. Hablaba con el poeta José María Quirós y platicábamos un poco de la palabra comprometida. Tus libros recientes han sido muy comprometidos con fenómenos sociológicos, con fenómenos históricos que se mantienen y a los que la poesía, lo tienes claro, no puede ser indiferente. Háblanos de eso, de poesía y compromiso. Es una pregunta muy potente. Me gusta recordar aquí con Juan Gelman, cuando le preguntaban por la poesía comprometida, él se reía siempre y decía, prefiero la poesía casada, porque era una manera de salir del debate, porque es un debate que da para horas y horas de reflexión. Pero yo diría que la poesía siempre está comprometida con la persona, consigo misma, o sea, con la propia poesía, consigo mismo, con el lenguaje, con la persona que escribe y con el tiempo en que esa persona escribe. Lo que ocurre es que para mí ese espacio de escucha al que he ido intentando dar cabida según iba escribiendo va siendo cada vez más necesario. Creo que lo que
resuena en el yo es también lo que pueda resonar en el nosotros o en el otros. Nosotros es finalmente nosotros, ¿no? O sea, ahí está esa otra palabra conformando y me preocupa mucho. Me parece que la poesía tiene que comprometerse consigo misma, pero también con el mundo, la realidad y lo imaginario en su totalidad, y cada quien lo vivirá como pueda. A mí, como ciudadana, o sea, hay un imperativo ético, y más que como ciudadana, como persona, como ser humano, hay un imperativo ético que me atraviesa, y es que mi presente me resulta insoportable y no puedo no escribir desde ahí, escribo desde ahí, desde ese dolor, desde esa herida. No deseo que el poema sea una consigna, creo que no lo es, que el poema es un esfuerzo de exploración radical en sus propios límites, porque sé que esos límites también me atraviesan a mí, pero mi tiempo me parece insoportable y necesito decirlo, no tengo otro cauce, es este y es pequeño, pero necesito decirlo. Desciendo hasta tu cuerpo y me oscurezco. Me pierdo en tu penumbra, en la apretada maraña de tu boca. Han desaparecido las huellas de enfermeras y de antílopes, de pasajeros sombríos en el atardecer del metro. Los flamboyanes son promesas rojizas que nada quieren saber de la ciudad. Gotea sobre los túneles, también sombríos, la perlada e infame desmesura del sudor. La grasa de los motores recalienta la tarde hasta asfixiarla. Entonces, agotado ya el día, entro en ti como en una cueva fresca y sibilante. Atrás quedan las horas insulsas, los platos de comida precocinada que se adhieren al plástico, los teléfonos que suenan sin que nadie conteste. Atrás queda, al fin, la expoliación carnal de las mañanas, fibra en la que los músculos se tensan hasta abrirse en puntitos de sangre que no se ha dejado domesticar por completo. Cuando entro en ti, todo se borra. Palabras que aprieto contra el paladar hasta volverlas de agua, archivos de memoria que no encuentro, proteína que pierde su estructura en la embriaguez extrema del calor. Cuando entro en ti, la noche me posee. El cuerpo pertenece a su placer. Incendio mineral, fragmento. Vamos a un corte y regresamos a la charla con la poeta española María Ángeles Pérez López. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Estamos conversando con la poeta española María Ángeles Pérez López. Y luego está este nombre, incendio mineral. Hay justo, a lo mejor justo por esa ritualidad, esta necesidad de volver al ritual primigenio, de volver al animismo. El fuego alguna vez fue animal. Claro, es que cada cosa en la que nos detengamos nos da cuenta de la historia de lo humano y de lo no humano. Un antropólogo explicándonos a la familia acerca del fuego habló de domesticar el fuego, porque ese es el término que utilizan los antropólogos. Un poeta, una poeta se estremece ante el verbo domesticar. Me pregunté, entonces es que ha sido un animal salvaje. Efectivamente, ha sido un animal salvaje. A partir de ahí se dio una búsqueda larga y compleja y muy, muy feliz, porque
me parece que de nuevo cada palabra o cada elemento que compartimos nos lleva a preguntarnos por el pasado, a hablar de nuestro presente de algún modo, queramos o no, tanto por presencia como por ausencia, hablamos de nuestro tiempo y desde luego ojalá hablar con algún futuro, por ejemplo con mis hijos con los que hice ese viaje donde el antropólogo nos habló en Atapuerca del fuego como un animal. Él no lo dijo así, dijo que se domesticaba el fuego, pero evidentemente yo sabía que eso significaba que fue un animal. ¿Cómo se va construyendo de maneras azarosas, inesperadas, pero es inevitable, ¿no? La poesía está ahí y ahí estás tú cazando la palabra una y otra vez. Luego está esta realidad resbaladiza, esta realidad con la que dices no puedo, con la que muchos decimos no podemos. Y qué poderoso es que esos que decimos no poder, que creemos que no podemos, de pronto nos encontremos en el arte y nos encontremos en la palabra. Es que la palabra, el arte, la palabra, la poesía, la pintura, la fotografía, el cine, nos recuerda, me parece, las cuestiones esenciales, la vida, la muerte, el tiempo, lo otro y los otros, y es un espacio de encuentro efectivamente. Esa felicidad, la de saber que no se camina solo bajo el cielo, que hay otras personas con un corazón que también quiere arder, creo que es uno de los grandes dones que la poesía nos regala. Absolutamente, para mí es el más importante de todos los que me regala. Los libros siempre nos regalan cosas al terminar la escritura. ¿Qué te dejó este incendio mineral? Me dejó la convicción de que ese fuego, ese incendio nos atraviesa por igual, nos consume y a la vez nos regala la posibilidad de una regeneración por igual. Es decir, estamos en ese espacio común. Me ha regalado amistades, me ha regalado lecturas, me ha regalado personas que se han sentido próximas, personas que me han dicho, pero yo me apellido de este modo, ¿qué significará mi apellido? Y yo le he dicho, búscalo. Y no es solamente la cuestión filológica, sino búscalo creativamente. O sea, conéctate con tu pasado. Mira a quienes antes de ti te amaron, te trajeron, caminaron para que estés aquí. Con sus palabras caminas sobre sus palabras, sobre los huesos que dejaron para ti. Eso es inolvidable porque sabes que ya no vas a estar nunca del todo solo, sola. Gracias por esta conversación, María Ángeles. Absolutamente, Verónica, gracias a ti, absolutamente. ¿Y si eres nadie? Miras dentro de ti y solo hay un inmenso páramo en el que nada se oye, ni siquiera la respiración agitada en el incendio de aquello que fuiste. ¿A dónde irás cargando tu vacío? Nada pesa lo que no tienes, pero no hay ligereza posible para ti, porque el vacío te arrastra hacia sus pies. Ha arrasado con toda la flora los días sin viento, las reservas del agua y de pardales. Quedan muchos más pájaros, atrapados contra las vallas, vencejos, cormoranes, petirrojos. Un viejísimo albatros sacude su cabeza como si se hubiera atragantado con un mal verso. Entre ellos se disputan las raspas del sol y todos los poemas sobre ruiseñores o palomas que han sido capaces de digerir. Disputan también con quienes han quedado crucificados contra esas vallas, atrapados en la larga migración del hambre, de la guerra, mientras tú sobre tu páramo vacío. Te asomas con miedo al brocal de la boca y solo se ve un espejo negro que parece saludarte desde el fondo. También alguna mano de gente difusa tras tantas pantallas entreabiertas. Nada se oye sino la frugalidad de la desgana. A lo lejos, tal vez el agua pida que abras la puerta de tu cuerpo. Incendio mineral, fragmento. Aisha Yoma interpreta Luna Llena.
tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los 1000 colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la poeta española María Ángeles Pérez López, con quien charlamos sobre su libro Incendio Mineral. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como veronica.pres con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.